Hoy vamos a trabajar la importancia de desarrollar la conciencia corporal o física y una manera de hacerlo. Hace unos 55 años, más o menos alrededor del año 1970, yo estuve trabajando 3 años seguidos con un grupo de colegas y con unos médicos en la Universidad Nacional sobre hipnosis clínica y experimental. Fue una práctica bastante intensa porque prácticamente todas las noches, durante unas 2 horas, lo dedicábamos al estudio y a la práctica de hacer hipnosis. Entre los ejercicios, digamos, los más importantes que yo recuerdo y que me parecían importantes, era el vivir experiencias no reales, pero que se convertían en reales gracias a la sugestión que se le daba al paciente o al candidato a la hipnosis. Por ejemplo, hacer que una hoja de papel supremamente liviana o que un estilógrafo o un bolígrafo supremamente liviano parecieran como elementos de un plomo supremamente pesado, imposible prácticamente de sostener con las manos. Era evidente que físicamente eso no tenía ninguna posibilidad de hacer bajar una mano tendida hacia adelante, de tal manera que tuviera que ceder ante un supuesto peso que le estaba presionando hacia abajo. Pero sin embargo, la sola sugerencia hacía que la persona viviera una realidad distinta y convirtiera esa hoja o ese bolígrafo liviano en algo supremamente pesado y respondiera claramente a ello. Una de las cosas más importantes de esa época para mí era qué es lo que pasa, cómo hace el cerebro para organizar esa experiencia de tal manera que se superponga realmente al dato de lo real, a la realidad. Y encontré una cosa muy clave, y es que cuando había instrucciones que la persona o no comprendía o no tenía experiencia previa con lo que se le sugería, por ejemplo, no tenía experiencia con un cigarrillo, y uno le sugería que iba a ser tocada por un cigarrillo encendido, y ella no sabía distinguir bien qué era eso, ni cómo era la quemada que eso producía. Entonces no lograba establecer bien la vivencia, pero si era conocido para ella, si era absolutamente claro. Entonces sí era claro que lo que hacía el organismo, en este caso el cerebro, era recoger las experiencias similares o sugeridas que ya hubiera vivido y convertirlas, digámoslo así, en una sensación actual, en una percepción actual. Y esa es la manera como se explica hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que se relaciona con el efecto placebo. Es algo que, digamos, el cuerpo ha vivido, una experiencia que el cuerpo ha tenido, ojalá muy reiteradamente, porque mientras más reiterada sea, más la conoce, más la diferencia. Pero entonces el cerebro también la codifica con más precisión, y el cerebro está acostumbrado a grabar y grabar y grabar experiencias parecidas, porque ese es uno de los métodos que tiene para hacer elecciones. Normalmente el cerebro trabaja con los hábitos físicos y mentales propios de la persona. Elige básicamente aquellos hábitos que son más repetidos. Entonces el cerebro está acostumbrado, digámoslo, a procesar y a digerir la información y clasificarla, digámoslo, como en el grupo de experiencias a que pertenece. Nosotros al hacer ese tipo de experimentos teníamos, y mucha de la gente hacía terapia con eso, de la cual yo no estaba muy convencido,
Por ejemplo, la eliminación de una adicción. Un tipo tenía una gran adicción, digamos, al cigarrillo y se le daba una orden poshipnótica de que cuando tuviera el deseo de fumar, se centrara en él y muy rápidamente rechazara cualquier, digámoslo, acto tendiente a satisfacer esa necesidad y se sintiera satisfecho antes de tomar en sus manos un cigarrillo y llevarlo a la boca para aspirarlo. Entonces, mucha gente realmente se servía de eso para hacer terapia y yo simplemente no creía porque yo le daba demasiada importancia a la conciencia y no creía que digamos, un logro alcanzado por un método no consciente, no plenamente consciente, no fuera tan valioso como uno logrado en ese estado de plena conciencia. En realidad, lo que ha ocurrido con el paso de los años es que toda la experimentación nueva en neurociencia ha mostrado la importancia de lo que es el trabajo subconsciente e inconsciente. O sea, porque la verdad es que nosotros no tenemos no podemos hacer esa diferenciación como si el yo solamente fuera consciente. No, el yo es completo, el yo es inconsciente, el yo es subconsciente y el yo es consciente. O sea, tiene tres niveles, digámoslo así, de percepción de lo real y de lo propio. Y esos tres niveles están funcionando siempre y hay que tenerlos en consideración siempre como parte de la identificación del yo verdadero que está siempre decidiendo y actuando, percibiendo y viviendo. En todo caso, hoy por hoy yo le doy mucha importancia a la parte subjetiva porque estamos claros que hay una serie de experimentos nuevos de la neurociencia muy famosos que nos muestran la importancia de esa instancia subconsciente o inconsciente en la toma de decisiones nuestras. Hay un experimento que quiero relatar brevemente para que se den cuenta también de la importancia de desarrollar la conciencia del cuerpo, la conciencia física y corpórea. Un experimento inspirado en la tesis de que el cuerpo conoce más rápido y más a fondo lo que la mente todavía no ha descubierto, o lo que la conciencia mejor todavía no ha descubierto. Y es un experimento que se hace con unas barajas de cartas. Esas distintas barajas tienen diferentes resultados, digamos, al ser utilizadas por la gente. La gente va sacando de cada baraja unas cartas y según que vaya sacando de algunas, va obteniendo o premios que lo enriquecen, digámoslo así teóricamente, en plata, porque eso le da como unos puntos equivalentes, como a decir un monopolio, se ganó tantos millones. O unas cartas que no le producen, o unas cartas que le producen pérdidas. Pero entonces las va sacando de distintas barajas y él va elaborando, él tiene que elaborar la idea de cuál es la baraja que más le produce resultados favorables. Y lo que se cuenta son el número de cartas que tiene que sacar hasta que finalmente tiene la certeza de cuál es la baraja de la cual saca las cartas más favorables. En el estudio, en los experimentos originales, la clave era que más o menos tenía que sacar un número aproximado de 80 cartas para estar absolutamente seguro de cuál de las barajas que tenía en juego, eran unas 3 o 4 barajas, él pudiera ya estar seguro de es esta baraja la que yo creo que me produce los mejores resultados. Entonces, sin embargo, se estaban midiendo los sujetos digamos, con fisiógrafos que medían, por ejemplo, la conductividad eléctrica de la piel, la actividad cardíaca,
y otros parámetros que se pueden medir en estados de estrés y en estados de calma y que están asociados justamente con ese diagnóstico de cuál es el estado predominante. Lo importante de esta medida era que cualquiera que estuviera registrando esos resultados se daba cuenta de que con solo unas 10 cartas ya el cuerpo era capaz de diagnosticar cuál era la baraja correcta, con solo 10 cartas. ¿Y por qué? Porque empezaba a mostrar signos evidentes de reconocimiento. Por ejemplo, le tocaba el ensayo número 11, por decir alguna cosa, de la serie en que estaba aprendiendo. Y iba a aproximar la mano a una baraja que le daba pérdida. En ese momento aumentaba la conductibilidad eléctrica de la piel y aumentaba la respuesta cardíaca, la frecuencia cardíaca. O sea que en ese momento estaba indicando el cuerpo, no, esa es peligrosa, esa baraja no te va a dar resultado, esa baraja antes te produce pérdida. Y cuando iba a acercar la mano a la baraja, digamos que le producía buenos resultados, la situación era muy distinta, o sea, la variabilidad cardíaca era mucho mayor, era mucho más amplia, la conductibilidad eléctrica era la normal, en fin, era una sensación más, como decir, positiva, de atracción, de agradecimiento incluso de la situación, en fin, digámoslo hasta grata. Pero los parámetros fisiológicos eran rotundamente distintos, o sea, ya indicaban claramente desde las 10 cartas. Lo que pasa es que la persona no era capaz de darse cuenta de esas sensaciones y de ese discernimiento que el cuerpo hacía de la baraja más adecuada, porque no tenía una sensibilidad clara, una conciencia clara de los estados fisiológicos que estaba viviendo. Entonces uno del experimento saca la consecuencia clara, que si uno estuviera mucho más capaz de sintonizar todos los síntomas interoceptivos, porque eso es interocepción y posiblemente propiocepción, pero son los dos sentidos internos que normalmente viven a un nivel puramente inconsciente. Y es puramente subconsciente e inconsciente porque es que nosotros no podríamos elaborar la cantidad de información que esos dos sistemas tienen ordinariamente. ¿Qué tal que uno tuviera que elaborar, por ejemplo, toda la información relativa al funcionamiento cardíaco? Que a cada momento estuviera recibiendo toda la información de lo que está haciendo el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, todo. Y le estuviera uno diciendo cuánta sangre entra por la aorta, cuánta sangre sale por las venas y cuánta sale por las arterias. Eso sería aterrador. Y si al mismo tiempo combinara eso con la información que viene de los pulmones, cómo se van expandiendo los alvéolos de arriba, de abajo del pulmón, de la mitad, uno no encontraría cómo procesar semejante cantidad de información. Y si a eso agregara, por ejemplo, toda la información digestiva, ahí sí que menos. O sea, uno no sería posible, no estaría en capacidad de procesar, asimilar ni entender esa cantidad enorme de información. Pues se calcula que el cerebro procesa en silencio unos 400.000 millones de bytes por segundo. Pues eso es una cosa absolutamente absurda en cuanto a cantidad, es imposible. Pero en todo caso, lo importante es que de todas maneras nosotros sí podemos estar más atentos a unos estados, digámoslo, internos que son registrados por los sistemas propioceptivo e interoceptivo y que están asociados básicamente a nuestros sentimientos, a nuestras emociones,
que sí son cosas demasiado importantes porque tienen un efecto muy directo sobre nuestra toma de decisiones. Entonces, el método que les quiero sugerir para estar más atentos a ese nivel, digámoslo, subconsciente, es un método de sensibilizarse a los estados asociados con las emociones. Un método que empieza por distinguir entre las distintas emociones que nos asaltan, digámoslo así. Emociones tanto positivas como negativas. Nos sirven todas las que podamos distinguir y todas las sutilezas y matices que podamos distinguir entre unas y otras. Si nosotros hiciéramos pequeños juegos con nuestra gente querida, nuestros hijos, nuestra esposa o nuestros esposos, en fin, nuestros amigos, pudiéramos estar atentos y decir, hagamos el juego del reconocimiento de emociones y veamos cuáles somos capaces de identificar y cuándo nos dan y cuándo aparecen y cómo se muestran en el cuerpo y dónde tienen un efecto más claro y tal. Ese juego solo nos ayudaría cada vez a ser mucho más atentos y a desarrollar una conciencia mucho más alta del cuerpo. ¿Y por qué es importante esa conciencia? Acuérdense, hay una parte que quiero comentarles brevemente. Hay ejercicios, por ejemplo, con la teoría del doble cuántico, que yo como que me niego a hacer. Ya en este momento es al revés de lo que hacía 55 años atrás. Y es que no creo mucho en hacer ejercicios conscientes, sino como en trabajar en lo más posible a nivel subconsciente. Yo tengo la certeza, por ejemplo, mucho más clara e intuitiva de que yo soy, digámoslo así, favorecido por mi doble muy claramente, que mi doble vive muy pendiente de mi progreso y de mi mejora y de mi avance en los campos específicos que me interesan a mí, que están muy centrados en el trabajo, en el desarrollo de mi familia, en el cuidado de mis hijas y de mi esposa, en fin, en cosas que son muy importantes y significativas para mí. Entonces, yo vivo muy pendiente de eso y me doy cuenta de que yo tengo una facilidad muy grande como para ponerme en contacto con ese nivel subconsciente y darme cuenta de que esa influencia del doble está presente en mi vida. Y en esa sí creo en esa percepción. Y cuando me pongo a comparar eso con lo que se ha encontrado a nivel de estudios sobre influencias, por ejemplo, a la máquina Reg. Recuerden la máquina Reg, que es la productora de eventos aleatorios y que se puede alterar con la mente y con la intención, que las personas puestas ante la máquina con la instrucción de que esa máquina genere más cruces o más caras o más unos o más ceros, y que se salga de la producción del 50% de caras y el 50% de cruces o el 50% de unos y de ceros, y altere de alguna manera ese porcentaje de generación. Eso ya es meterlo en determinismo, en una franja que lo saca de la aleatoriedad y lo mete en una franja de determinismo causal. Es decir, en un orden predecible y discernible, y cuantificable y reproducible. O sea que es un orden constatable científicamente. Entonces, cuando uno se pone a mirar esos experimentos, uno se encuentra que los mejores, digamos, los que tienen efectos más grandes en la desviación de una máquina de esas Reg, son personas o mediums ya con mucha potencia, mucha capacidad, y son personas que ellos mismos no se ponen como el cometido de ser ellos los que produzcan ese efecto sobre la salud de otro, o sobre un efecto como decir que llueva en esta región, no, sino que se ponen es como
como si fueran canales para que otra entidad como superior haga el trabajo real de transformación de la realidad que se está pensando y que se tiene la intención de cambiar. Entonces, cuando ellos hacen eso, ¿qué están haciendo? Están es como pasando a un funcionamiento subconsciente o inconsciente. Yo pienso que, prefiero pensar que es subconsciente, porque eso está cerquita de la conciencia y uno se puede percatar de eso si desarrolla una buena sensibilidad a los estados físicos. Uno se percata de ellos porque se percata muy claramente de la intuición que los síntomas le proveen a uno. Entonces, para mí es muy importante darse cuenta de eso, porque además hay otros experimentos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, una máquina REC de esas transportables, que son máquinas no estáticas, sino que son portátiles, son muy pequeñas ya en proporción con las máquinas originales REC, pero tienen los mismos efectos, una generación permanente de eventos aleatorios. Pero una de ellas se puede, por ejemplo, poner en un robot, y ese robot, por supuesto, tiene la posibilidad de desplazarse mediante ruedas alrededor de una cierta área. Cuando se ponen, por ejemplo, un robot de esos frente a pollitos que lo identifican al nacer como si fuera su mamá, entonces ellos están, ¿qué hace un pollito frente a la idea de su mamá? La quiere tener cerca siempre. Entonces uno lo que observa siempre es que esos robots con una máquina REC incorporada que hacen el papel de mamá de los pollitos están siempre alrededor de los pollitos, están cerquita siempre. ¿Y qué es lo que los atrae? La intención del pollito de estar cerca de la mamá. Eso es lo que lo sitúa y lo gobierna. Y lo mismo se hizo, por ejemplo, con conejitos, pero en ellos se hizo al revés, que el robot que tenía incorporada la máquina REC fuera visto por ellos como algo aversivo. Por ejemplo, tenía una luz que los molestaba. Y entonces ellos, por supuesto, querían lo contrario. En lugar de acercarse, querían que se alejara. Y uno, lo que observa en el experimento es que el robot está siempre por fuera y lejano de los conejitos. O sea que mantiene una distancia muy clave a partir de un cierto límite que se corresponde con la cercanía que admitiría el conejito para un estímulo que no le gusta. Entonces, como no traspasa ese límite, sino que se mantiene por fuera de él, uno se da cuenta de que lo que está manteniendo el comportamiento del robot por fuera del margen es la intención clara de los conejitos. Entonces, a eso, digamos lo que sumo otro experimento muy clave, y es que en un momento dado, un par de investigadores que estaban trabajando con esa máquina REC y con todos los experimentos de Helmut Schmidt, que fue como el iniciador de todos esos experimentos, quisieron ver si había, por ejemplo, diferencias entre los hombres y las mujeres, o si había diferencias entre, por ejemplo, personas del hemisferio norte con personas del hemisferio sur, por ejemplo, suramericanos y norteamericanos. Y encontraron que normalmente, por ejemplo, un norteamericano es mucho más espontáneo, mucho más extrovertido, mucho más, digámoslo, más directo, en fin, y que el sudamericano tiende a ser una persona más introvertida, más tímida, no sé qué, en cierta forma, digamos, no relativo al afecto, sino como al que dijéramos, como a la competitividad social general. Digamos que el gringo es mucho más competitivo, más de frente en la competitividad y todo eso. El latino tiende a ser mucho menos, como si fuera más tímido en ese sentido.
No en el sentido afectivo, porque en el sentido afectivo es al revés. El latino es más cercano, afecto al cariño, a las manifestaciones de ternura y de expresión afectiva positiva. Entonces, inclusive se acerca más que el otro es más distante. O sea, pero empezaron a encontrar diferencias importantes. Y es que encontraron, por ejemplo, que los hombres tienen, digamos, mejores resultados cuando enfocan más deliberadamente el trabajo, cuando enfrentan la máquina reg y ponen su objetivo en que saque más unos o que saque más ceros y logran más resultados mientras más se concentran. Pero las mujeres, al revés, mientras más se desentiendan, logran inclusive mejores resultados, pero si están haciendo básicamente otra cosa distinta, o sea, si no lo enfocan directamente. Y eso se asocia con otro experimento muy clave de biofeedback. A unos, digámoslo, a unos sujetos experimentales que estaban trabajando con la máquina reg, se les dio biofeedback, es decir, se les dijo cuándo estaban obteniendo resultados favorables a la intención. Como eso genera tan rápido un montón de números, a ellos no les queda fácil ver si están generando más unos o más ceros. Entonces necesitan información de afuera que les diga, vea, en estos últimos 100 ensayos usted sacó, por ejemplo, 53% de caras. Entonces ellos reciben biofeedback positivo. Ese biofeedback se comparó con las experiencias sin biofeedback. Y el resultado es supremamente interesante porque es que hay más efectos, son más intensos los efectos cuando no es la actividad directamente consciente. Entonces, los experimentadores, entre ellos eran Jan y Dune, estaban trabajando en eso y dijeron, ve, lo mejor es no despertar la conciencia alerta, porque despertar la conciencia alerta va como en contra de los resultados esperados. Es mejor como trabajar, que estén trabajando como con cierto nivel de distracción. Ese nivel como de distracción no es exactamente falta de atención, porque es equivalente como al funcionamiento de un niño pequeño que está trabajando en onda alfa. No es que esté concentrado, no, pero tampoco es que esté desatento, todo lo contrario, está con la mente muy abierta, recibiendo y recibiendo y recibiendo y al mismo tiempo generando la intención cualquiera que sea. Pero puede estar perfectamente ocupado de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, y es muy seguro que los pollitos y los conejitos de los experimentos que les relato también estén en otras actividades. Los pollitos picando comida, desplazándose hacia otro lado, están actuando en otros frentes, pero al mismo tiempo están sintiendo claramente que quisieran estar cerca de su mamá o lejos de un estímulo aversivo en el caso de los conejos. Entonces, para mí es muy importante por la ventaja que tendría, por ejemplo, en el experimento de las cartas, uno poder saber ya mucho más rápido y no tener que esperar hasta los 80 ensayos para saber cuál de las barajas es la que más beneficios le puede proporcionar a uno. Es mucho más importante estar cerquita de eso. Y eso lo he correlacionado muy certeramente con el nivel de recordación de los sueños. Yo recuerdo mis sueños mucho, porque he trabajado mucho y muy intensamente sobre mi interocepción y sobre mi propiocepción. Yo trabajo mucho intensamente reconociendo todas las variantes de mis emociones y por eso se los recomiendo como ejercicio, porque yo sé que ese es el método que yo he seguido para estar mucho más atento a los fenómenos y a las intuiciones que vienen del subconsciente. Y es el método que les sugeriría porque además lo verían, digámoslo,
reflejado cada avance en la medida en que recuerden mucho más nítidamente sus sueños, porque ese nivel de funcionamiento onírico es claramente inconsciente y subconsciente. Eso es todo por hoy, les deseo la mejor de las suertes.